Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Continuamos examinando el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19. En este episodio voy a leer el texto por partes y he dividido el texto en las siguientes 3 partes. Número 1, Jesús y la gran multitud. Número 2, Jesús y los espíritus inmundos. Y número 3, Jesús llama a los 12. Comencemos entonces con el número 1, Jesús y la gran multitud. Y esto lo vemos en los versículos 7 al 10 y los voy a leer. Dice: Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. Y dijo Jesús a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Marcos nos cuenta que Jesús se retira al mar, y este sería el mar de Galilea, y entre comillas, mar realmente no es un mar, es un lago, y le llamaban mar porque es un lago bastante grande, aunque este lago no está en la lista de los 10 lagos más grandes del mundo. Pero Marcos nos está diciendo que es el mar, y se refiere al mar de Galilea, que se encuentra en esa misma región de Galilea. Y Jesús se retiró junto con sus discípulos después de haber enfrentado una gran oposición por parte de los líderes religiosos, y esto lo estuvimos viendo en todo el capítulo 2 de Marcos y también al principio del capítulo 3 del versículo 1 al 6, y esto fue lo que vimos en el último episodio. Quizás el plan de Jesús era de retirarse al mar para ir a descansar. Después de todo, se dice que en el mar la vida es más sabrosa. Bueno, eso es lo que dice una canción, ¿verdad? Pero si esa fue la intención de Jesús, realmente no pudo descansar. Y esto es porque una gran multitud le sigue. Y esto lo vemos en el versículo 7 también, cuando dice que una gran multitud de Galilea lo siguió. Entonces aquí podemos ver una multitud local en esta región de Galilea en donde se encontraba Jesús. Muchas personas lo siguieron a él. Pero aparte de eso, también nos dice el versículo 7 en adelante, dice: y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, y así muchas otras regiones del país de Israel vinieron también a Jesús. Entonces había una multitud local y otra multitud no local. Entonces esto significa que había mucha gente. Y tenemos que hacernos la pregunta de quiénes eran los que venían a Jesús. Y pues podemos deducir que estas eran personas mayormente necesitadas, enfermas, personas afligidas, personas oprimidas por espíritus inmundos. Había una gran necesidad en esa región, y al escuchar acerca de Jesús y de su gran poder, la gente local llegó a Jesús, pero también la gente de muchas otras regiones vinieron a él. Para que nos demos una idea de distancias, se menciona ahí la región de Idumea, que queda hacia el sur de Israel, y estamos hablando que las personas hubieran hecho un viaje de hasta 100 millas de distancia, que son unos 160 kilómetros. Y estamos hablando de personas que no eran pudientes, eran muy necesitadas, y sin un sistema de transporte público, la mayoría de estas personas hubieran tenido que haber caminado para ir a Jesús. Luego Jesús, al ver tanta gente que llega a él,
tomó medidas prácticas para poder protegerse de la multitud. El texto nos dice que él mandó a preparar una barca para que no lo oprimieran, porque dice que las personas se echaban sobre él. No sé si tú has visto en las noticias o quizás lo has vivido, en donde se ven los reportajes donde las Naciones Unidas van a proveer comida para las personas que se encuentran atrapadas por guerras o conflictos militares. Y cuando llega esa ayuda, llega toda una multitud a ir a traer y tratar de agarrar comida para ellos y para los suyos. Entonces vemos escenas que son caóticas, personas llegando, empujándose, peleándose por la comida. Entonces algo similar estaba pasando acá, donde personas por su necesidad, por querer buscar ayuda, hasta se echaban sobre Jesús para poder ser sanos, para poder ser atendidos por él. Los maestros de la Biblia estiman que pudieron ser hasta decenas de millares de personas que llegaron allí a Jesús al mar de Galilea. Y es importante que nosotros notemos estos detalles que Marcos nos está contando, porque estos detalles acerca de qué tanta gente había ahí va a ser importante para el siguiente capítulo, para el capítulo 4. Y ahí después voy a hacer referencia a este texto cuando lleguemos ahí al capítulo 4. Continuemos adelante. Número 2, Jesús y los espíritus inmundos. Y esto lo vemos en los versículos 11 y 12, los cuales voy a leer. Y dice: y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Aquí vemos que Marcos nos vuelve a contar cómo es que Jesús está liberando a personas que están siendo oprimidas por espíritus inmundos o por demonios. Entonces no era que andaban los espíritus ahí en el aire y que venían a Jesús, sino que esto tuvo que haber sido personas que estaban poseídas por estos demonios, por estos espíritus inmundos. Entonces cuando las personas se acercaban a Jesús, estas personas que tenían esos espíritus inmundos, al ver a Jesús, caían delante de él postrados. Y esto nos habla nuevamente, ya lo hizo una vez anteriormente Marcos, acerca de la realidad del mundo espiritual. La Biblia no nos deja ignorar esto. Y es verdad, los cristianos solemos acometer uno de los dos errores acerca del mundo espiritual, acerca de los espíritus inmundos y de los demonios. Un error es no enseñar acerca de esto o ignorar completamente lo que la Biblia claramente está enseñando acerca del mundo espiritual. El otro error es querer atribuirle a todos los fenómenos de la vida diaria a los espíritus inmundos, a los demonios. Y el hecho de que los espíritus inmundos, al ver a Jesús y que se caían delante de él, nos habla sobre la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús en el mundo espiritual, porque es a Jesús a quien se le ha dado toda autoridad. Jesús demostró su autoridad en su corto ministerio aquí en la tierra, pero también en el mundo espiritual Jesús tenía toda autoridad y tenía el poder y el dominio sobre los espíritus inmundos. Muy recientemente acabo de ver una entrevista que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo una entrevista en inglés, y él habla sobre las maras en El Salvador y cómo estas maras eran satanistas. Él cuenta que estas maras hacían sacrificios de niños a lo que ellos llamaban la bestia. Y Nayib Bukele cuenta en esa entrevista sobre un marero, y este marero era también un sicario y había matado a muchas personas. Y él después testifica, este marero sicario, que cuando él vio cómo estos líderes de las maras hacían estos sacrificios,
Él entonces decidió dejar las maras por este lado tan oscuro de las maras. Y es bien interesante porque Nayib Bukele ofreció esa información cuando solo le estaban preguntando acerca del problema de las maras que estaba teniendo en su país. Y esta entrevista la pueden ver en YouTube. Voy a tratar de poner el link de esa entrevista en los detalles de este episodio. Y bueno, en esta entrevista, Nayib Bukele habla sobre cómo él y su gabinete oraron cuando ellos estaban lidiando con el problema de las maras. Entonces, menciono esto solo para decir de que el mundo espiritual es real, pero es Jesús quien tiene la autoridad en ese mundo espiritual. Jesús viene y les ordena a los espíritus inmundos a que no revelaran su identidad. Y aquí los maestros de la Biblia han debatido por qué Jesús les advierte a que no revelaran su identidad. O sea, porque si Él es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué no dejar que estos también lo pudieran proclamar, verdad? Y yo estoy de acuerdo con los que dicen que fue porque estos espíritus inmundos estaban hablando fuera de turno. Porque Jesús iba a revelar su identidad, pero en su tiempo, no en el tiempo de los espíritus inmundos. Jesús iba a revelar su identidad conforme el tiempo y el diseño y el plan de Dios. Y es muy impresionante ver la autoridad de Jesús en el mundo espiritual y cómo Él interactuó con los espíritus inmundos. Continuemos adelante con el número 3. Jesús llama a los 12, y esto lo vemos en los versículos 13 al 19, y los voy a leer. Dice: Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Marcos nos cuenta que Jesús sube a un monte y estando en el monte, él llama a sus 12. Estos eran los elegidos de Jesús. Habían decenas de millares de personas y él escoge a estos 12. ¿Y cuál es la respuesta de estos 12? Todos ellos vienen a Jesús. ¿Y cuál era el propósito de escoger a estos 12? El texto nos dice, era de poder estar con Jesús y de ser enviados por Jesús a predicar. Y también Jesús les da autoridad para que expulsen demonios. Y ahora quiero hacer 3 observaciones sobre estos 12 discípulos o estos 12 apóstoles. Pero antes solo quiero mencionar que mucho se ha escrito acerca de los 12 apóstoles de Jesús. Se ha escrito mucho sobre sus personalidades, sobre sus contribuciones al cristianismo, pero mis observaciones van a estar basadas exclusivamente por lo que Marcos nos ha contado hasta este momento. Y la primera observación es de que ninguno de estos 12 eran líderes religiosos. Jesús no escogió a ningún escriba de los fariseos, ni a ningún fariseo. Estos líderes religiosos eran los expertos en la ley de Dios, mas sin embargo Jesús no elige a ninguno de ellos. La segunda observación es de que Jesús no escogió a ninguna persona que era de influencia en ese entonces. Estaban, por ejemplo, los herodianos, el cual hoy en día es el equivalente a un partido político, y estas personas eran personas de influencia en los tiempos de Jesús. Y sin embargo, Jesús tampoco elige
a ninguno de ellos o a cualquier otra persona de influencia en ese tiempo. Y observación número 3 es de que ninguno de los 12 discípulos de Jesús eran destacados en algún campo laboral. Marcos no nos dice que Jesús escogió a los mejores pescadores, a los mejores recaudadores de impuestos. No escogió a un destacado doctor, a un arquitecto, a un ingeniero, a un emprendedor, a un trabajador de construcción. Realmente ninguno de ellos tenía algún atributo que sobresalía. Jesús escogió, eligió, llamó a personas comunes como tú o como yo. Hay un error que también nosotros como personas cometemos cuando de nosotros nace el querer acercarnos a Jesús. No todos, pero algunos sí lo hacen. Algunas personas no cristianas no quieren acercarse a Jesús, no quieren venir a Jesús, porque piensan que necesitan ordenar su vida primero, o porque piensan que necesitan sanar primero, mejorar su vida primero. Y es aún más triste cuando alguien que ya conoce acerca de Jesús, cuando alguien que ya ha caminado con Jesús, pero por cualquier motivo o por cualquier razón se aleja de Jesús y siente que no puede regresar a Jesús, no puede venir a Él sin antes arreglar su vida o sin antes llegar a Jesús con algún logro. Pero para venir a Jesús no necesitamos ese tipo de requisitos que muchas veces pensamos que necesitamos tener. No, miremos a las decenas de millares de personas que vinieron a Jesús, todos ellos necesitados de algo. Todos ellos se le tiraban por encima a Jesús, porque necesitaban de Jesús, necesitaban de Él. Así que no temamos, acerquémonos a Jesús, el Hijo de Dios. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.